de una amiga y una gran profesional, que es Pilar Rojas Salas. Ella es magíster en éticas públicas por Flaxo en México y especialista también del Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones, que hoy va a compartir con nosotros esta charla sobre participación ciudadana. Bienvenida, Pilar, muchas gracias por participar. Muchas gracias, Erika, gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Sí, se me escucha. Sí. Perfecto, súper. Gracias, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión de 2 horas sobre el tema mecanismos de participación y control ciudadanos. Entonces, si me permiten compartir mi pantalla, le voy a mostrar una presentación dinámica para iniciar la clase. A ver, vamos aquí. Ya estamos. En efecto, el día de hoy, como les señalaba, vamos a abordar los mecanismos de participación y control ciudadano. Algunos conceptos y alcances, porque este tema es bastante amplio, como han visto en su módulo número 2, en su PDF. Entonces vamos a tratar de manera muy general y quizás sí puntuando en algunos temas, poder abordar todos los mecanismos de participación y control que nos señalan en nuestra legislación, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué temas vamos a abordar el día de hoy? Primero, hablar de la participación en el Perú, que justamente para hablar de mecanismos de participación hay que tener en claro a qué tipo de participación nos referimos. Y en segundo lugar, vamos a abordar los mecanismos de participación ciudadana y en tercer lugar, los mecanismos de control ciudadano. Para empezar, como les señalaba, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de participación ciudadana, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, les voy a pedir, por favor, que puedan ir al Menti para que puedan poner sus opiniones respecto a lo que ustedes entienden por participación ciudadana. En el chat estoy poniendo el link. Sí, ahí tienen, voy a volver a poner, es mentimider.com. Entren por favor a este link y el código que les va a pedir es este que yo señalo con el puntero 9230010. Perdón, se pasó. 9230010. ¿Ok? Pongámonos unos 30 segundos, por favor, para poder responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es participación ciudadana para cada uno de ustedes? Yaimira me dice que no se puede. ¿Alguien más no puede ingresar? Acuérdense, entren a Mentimeter. Ajá, ahí al link. Aparece encargando, no aparece la pregunta. Ok, a ver. Ahora sí, aparece la pregunta. Ya, cuando les aparezca el usuario, tienen que poner este código que les estoy copiando acá. 39, 17, 18 y 6. A mí me aparece solo un pingüino que me dice listo para jugar, pero no aparece la pregunta. A ver, por alguna razón otra vez se cerró la votación, estaba bien hace un momento, solo hay una abejita. Ya, a ver, déjeme ver un momentito, por favor. Esto a veces se desconfigura, pero lo arreglamos al toque. A ver.
ver, un momento. Vamos a ver si lo puedo abrir desde acá, y si puedo abrirlo desde acá, se los vuelvo a compartir. Son todos los temas que tenemos que enfrentar dentro de la virtualidad. A ver, vamos a ver. Ya, les voy a dar un nuevo código. ¿Pueden volver a entrar, por favor, al nuevo código que es, les dicto, y si alguien me hace el favor de escribirlo, 7531595. 7531595. Acá está también, se lo vuelvo a poner en el chat. Dice que que está cerrada la votación. A ver, parece que Menti no nos quiere dejar participar. ¿Qué es eso? Ya. Tiene que actualizarlo. Porque ya lo actualicé, pero vamos a ver. Vamos a actualizar ahora sí. Bueno, algo raro está pasando porque se cierra la votación. Ya hice yo la prueba y cuando empiezan a escribir, se cierra la votación. No sé por qué. Entonces, bueno, vamos a ver si en un ratito se soluciona porque tenemos más de estos recursos, pero para ya no demorar más, mil disculpas por eso, no sé qué pasa con el programa, porque sí, acá me dice que sí se puede votar, pero bueno, para no demorar más, vamos de nuevo a la presentación. ¿No? En la pregunta que yo les decía, ¿qué entendemos por participación política? Cuando hablamos justamente de participación política o ciudadana o participación social, ¿no? Son conceptos distintos en el sentido de que esta participación, por ejemplo, la participación ciudadana tiene un objetivo, ¿no? Que es, en este caso, como dice la presentación, es el involucramiento activo de las y los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas, ¿no? Es decir, es un involucramiento en la participación de las ciudadanas a modo individual o de modo organizado para influir sobre algún tipo de decisión que va a afectar a las personas en su conjunto, ¿no? No estamos hablando, por ejemplo, de una participación más individual, que corresponde a una problemática, digamos, propia, ¿no? Individual, una problemática quizás de la familia, sino una participación que involucra a un conjunto de la ciudadanía. Y esta participación tiene un objetivo, ¿no? Que es la de poder influir en las tomas de decisiones públicas que finalmente repercuten en nuestras vidas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que esto, cuando hablamos de participación ciudadana, también que es muy similar al concepto de participación política, podemos hablar entonces de cómo es que nosotras, ejercemos esta participación, que además es un derecho constitucional, ¿no? Es un derecho dentro de los derechos políticos que cada ciudadano y ciudadana peruana tiene y es reconocido. A ver, cuando hablamos de participación ciudadana, podemos dividirla en dos tipos, una participación no formal y una participación formal. Cuando hablamos de la participación no formal, no nos referimos a que sea una participación ilegal, para nada, o una participación menos reconocida o menos valiosa.
sino sencillamente es que no está bajo, no está regulada, ¿no? No está bajo un marco normativo, no necesariamente existe una ley o una política pública. Y también no es institucional, lo que quiere decir es que no esté impulsada por alguna entidad pública, ¿no? O por algunas entidades públicas, a diferencia de la participación formal, que sí tiene base normativa. Esto es que te dice, por ejemplo, que establece algunos requisitos para que este tipo de participación se dé, y que además es impulsada por el gobierno, o principalmente impulsada por el gobierno, en sus distintos tipos de niveles, ¿no? Puede ser un gobierno local, un gobierno central, gobierno regional. Y bueno, la sesión de hoy va a enfocarse principalmente en la participación formal, ¿no? Por ejemplo, una marcha, ¿no? Una marcha es un derecho de participación que tenemos las personas a la movilización, la libre expresión, pero no es una participación no formal, ¿no? No es una participación formal porque no existe necesariamente una base normativa que diga cómo hacer las marchas, y si no llegas a 1.000 personas o 5.000 personas, entonces esta no es una marcha, sino es una intervención urbana, digamos, ¿no? No existe esta base normativa. A diferencia de otros mecanismos, otras maneras, otras formas de participar, que es la que vamos a ver hoy, y que están reguladas por la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, que es la ley número 26300, ¿no? Esta ley promueve y regula la participación ciudadana formal, ¿no? Y que, bueno, acá yo les voy a dejar este PPT, y abajo está justamente el link donde pueden ingresar a este compendio, que además es un compendio que te muestra las actualizaciones, las modificaciones de la normativa, ¿no? No es la única ley que habla sobre o que aborda los derechos de participación. Como les decía, el derecho de participación o el derecho a participar es un derecho constitucional, pero sí es a través de esta ley te da el concepto de cuáles son estos mecanismos, te da estos alcances, establece también los requisitos y también el procedimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice esta ley, ¿no? Esta ley hace vamos a hacer una diferenciación entre los derechos de participación, o los mecanismos de participación, y los mecanismos de control, ¿no? Mecanismos de participación, porque en efecto su nombre mismo lo dice, son mecanismos donde la ciudadanía tiene algún tipo de acción que puede ser que puede ser la toma de una decisión a través de un voto, de una consulta, ¿no? O de una iniciativa, que es lo que vamos a ir viendo ahora. A ver, déjenme ver aquí. Vamos a poner. Perfecto. Una de las primeras iniciativas de reforma, de mecanismos de participación, es la iniciativa de reforma constitucional. ¿A qué se refiere la iniciativa de reforma constitucional? Principalmente a esta iniciativa que nos permite a nosotros y nosotras, ciudadanas, modificar la Constitución, ¿no? Y también propone una participación directa de la función legislativa. Ustedes saben que los principales responsables en nuestro país de presentar leyes, modificarlas, derogarlas, le corresponde al Poder Legislativo, y por momentos corresponde también al Gobierno Ejecutivo, algunas instituciones especializadas. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo que tiene iniciativa legislativa, ¿no? Pero digamos, principalmente ese rol lo tiene el Poder Legislativo, ¿no? Entonces, a través de la iniciativa de reforma constitucional, lo que nos permite es que nosotros como ciudadanos podamos también tener esta participación directa. Ahora, les había señalado que dentro de los mecanismos de participación y de control, dado que son mecanismos normados,
se establece requisitos para que podamos nosotros ejercer estos mecanismos, ¿no? No es que a mí se me ocurra hacer una iniciativa de reforma constitucional y la plantee porque a mí se me da la gana, para nada, ¿no? Todos estos mecanismos normados tienen una serie de requisitos, de procedimientos y de organismos o entidades a quienes nos debemos de dirigir, ¿no? En el caso de la iniciativa de reforma constitucional, podemos resumir a dos requisitos, ¿no? Que las firmas válidas sean del 0,3% de la población electoral, ¿no? Población electoral, y no procede cuando se quiere modificar normativa relacionada a la disminución de derechos fundamentales, los derechos que son señalados en el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Que toda persona, por ejemplo, toda persona es igual ante la ley y no puede ser discriminada por ningún tipo de condición, ¿no? Ni por la etnia, ni por el sexo, ni por condición física, nivel socioeconómico, entre otras causales, ¿no? Este es un gráfico elaborado dentro de un artículo de Janet Lozano, que también le voy a pasar el link de su artículo, es bastante bueno, y señala cuál es el procedimiento de las iniciativas ciudadanas de reforma constitucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas que queremos impulsar una iniciativa de reforma constitucional. ¿Cómo empezamos, no? En primer lugar, el paso es que hay una compra de kit electoral, lo hacemos ante la OMPE, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya este 0,3% de la población electoral que corresponde, ¿no? Cuando tenemos estas firmas, y normalmente siempre un poco más porque son firmas validadas además, se hace entrega a los organismos que se encargan de esta verificación de estas firmas y también de señalar que en efecto nuestra solicitud de iniciativa de reforma constitucional cumple con los requisitos señalados. Y en tercer lugar pasa a la etapa institucional o la etapa institucional legislativa, ¿no? Que corresponde al Congreso de la República, quien debate esta iniciativa de reforma constitucional. Es decir, Pilar, si es que yo, junto con el grupo de promotores de esta iniciativa de reforma, junto mis firmas, compro mi kit electoral en OMPE, las presento ante el jurado, RENIEC la revisa, luego el jurado me señala que en efecto cumplo con los requisitos, de pronto mi iniciativa ya se vuelve norma, ya se vuelve ley, no, esa tiene que ser debatida en el Congreso de la República. En esta etapa, segunda etapa, que es la etapa institucional prelegislativa, antes de que entre al Congreso de la República, como les señalaba, ¿no? Nosotros hacemos toda esta campaña para hacer un cambio, hacer una reforma constitucional, juntamos las firmas, se las enviamos al jurado a través de un ingreso de pedido de verificación de firmas, RENIEC verifica este proceso de verificación de firmas, el Jurado Nacional nos entrega, una vez que en efecto hayamos cumplido esta verificación de firma, nos entrega un certificado de cotejo de registro, y con eso recién pasa al Congreso de la República, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos entre los dos periodos? En 2001 al 2011 hemos tenido 5 iniciativas de reforma. Alguien está escribiendo en la pantalla. Después toca escribir, ahora no, por favor, ¿no? Entonces, bueno, después, en estos dos periodos de gestión, digamos, entre 2001 y 2011, hemos tenido 5 iniciativas, ¿no? Les contaba. Como ven acá, según este cuadro 1, la persona que compra el kit no necesariamente es la misma persona que promueve que se dé la iniciativa. Algunas son organizaciones de sociedad civil, porque las iniciativas pueden, cuando se compra el kit, puede ser una persona a nivel individual, ¿no? A nivel personal, perdón, o puede ser una asociación civil, ¿no? Por ejemplo, en este caso fue en el 2002 la Asociación Civil Dignidad Humana y su representante, Teresa Consuelo, ¿no?
Otra que es de las más conocidas de las reformas fue la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, del cual vamos a hablar más adelante. Pero es interesante, les comentaba, hay un artículo súper interesante de cómo se dan estos pasos de cada reforma constitucional, ¿no? Cuáles son los procedimientos, algunas también anécdotas que surgen dentro de estas reformas constitucionales, que lo pueden encontrar acá en este link que les voy a dejar en la presentación. Quizá podamos, pero dejémonos un poco, avanzar un poquito para hacer las consultas. Pero igual acá si Erika me puede ayudar, por favor, con tomando nota de las personas que se apuntan. Bueno, en segundo lugar, como otro mecanismo de participación ciudadana es la iniciativa legislativa, ¿no? La iniciativa legislativa nos permite presentar proyectos de ley. Nuevamente, hay otra participación directa en la función legislativa. Desde la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Igual la firma es válida del 0,3% de la población electoral. Si es una iniciativa legislativa, puede ser a nivel nacional o puede ser una iniciativa a nivel local, pero siempre el 0,3% de la población. Y puede ser puesta a debate esta iniciativa todas las materias que tienen limitaciones, con las limitaciones que tienen los congresos, ¿no? Que tiene el Congreso, perdón. ¿Y cuáles son? Son temas tributarios y presupuestales, porque esto les corresponde al gobierno ejecutivo. Ahora bien, lo interesante de una iniciativa legislativa es que tiene preferencia en el debate parlamentario, ¿no? Hacemos todo este esfuerzo de juntar firmas, por ejemplo, en un determinado tiempo, ¿no? Y lo presentamos bueno, verifican obviamente las firmas, el jurado nos da esta acta de que cumplimos con este requisito, pasa al Congreso, y el Congreso no puede excederse de 120 días para pronunciarse sobre la misma, ¿no? Porque 120 días son unos 4 meses como máximo, tiene preferencia en este debate parlamentario, ¿no? Esto es lo interesante de una iniciativa legislativa. Ahora, ¿qué es lo que te dice también dentro de la iniciativa legislativa? Si tú presentas un proyecto de ley, digamos, ¿no? Y pasas todas las firmas, pasa el debate en el Congreso, bueno, ingresa a alguna comisión del Congreso y esta comisión o en el debate a pleno se modifica sustancialmente. Lo que te dice el artículo 41 es que si ha sido modificada sustancialmente, o sea, y se desnaturaliza la propuesta, se puede solicitar, el equipo promotor puede solicitar que esta iniciativa pase a ser un referéndum, es decir, pase a ser una consulta, adicionando las firmas necesarias que faltan para completar este porcentaje, ¿no? Porque también el referéndum tiene un porcentaje para poder admitirse. Entonces, esto es súper interesante porque les había comentado que una de las reformas constitucionales, por ejemplo, fue lo de los fonavistas, ¿no? Los más conocidos, quizá alguno de ustedes recuerde. Cuando esto pasó a debatirse en el Congreso, la propuesta fue modificada varias veces, lo cual se podría decir que se desnaturalizó, y por eso es que quienes promovieron la Asociación de Fonavistas solicitaron que, dado que había sido la iniciativa modificada sustancialmente, pasara pues a hacer un referéndum, ¿no? Y bueno, hubo también un debate en que si correspondía o no, porque en efecto se trataba de un tema presupuestario, ¿no? Devolverles todo lo que habían aportado los fonavistas, y es un tema presupuestario, como señalaba
es un ámbito que corresponde principalmente al ámbito ejecutivo. Entonces hubo un debate, ¿no? Y finalmente el Tribunal Constitucional les dio la razón y esto pasó a referéndum. Y como ustedes saben, o bueno, si alguno de ustedes ha votado en algún momento, no sé, por la edad, votó y se pasó a preguntar, ¿no? Si estos aportes iban a ser devueltos o no, y ganó el sí, ¿no? Si alguno de ustedes ha estado en esta votación o recuerda cómo fue todo este proceso. Miren, acá tengo otro Menti un poco para despejar, para hacerles algunas consultas. Yo espero que funcione, espero que sí, porque este está muy, muy bueno. Y también para despertarnos un poco, ¿no? Porque es jueves por la tarde, bueno, ya más de las 6 de la tarde, entonces necesitamos movernos, ¿no? Un momento. Hay algunas preguntas antes de pasar al Menti. Algunas personas tienen dudas, consultas, vi por ahí que levantaron la mano, no sé si todavía las tienen. Erika, tú estás tomando nota, ¿cierto? Quizá algunas personas podemos dar pase a 2 o 3 consultas para luego continuar. No tenemos consultas por el chat. Ok, entonces vamos a continuar, ¿no? Como les señalaba, Erika está llevando las consultas en el chat, entonces ahí los vamos a... Póngalas por favor, de ahí las podemos responder. Bueno, a ver, pueden entrar, por favor, vamos a hacer un intento más con el Menti, espero que funcione. Pueden entrar y vamos a ir, y le voy a poner el código del Menti acá. 923010, a ver, lo pongo acá, 923010. Bueno, empezamos, perdón la música, pero es como para animarnos un toque, ¿no? Ahí dice, pueden ver la pregunta, es mentilider.com. A ver. Ese es. A ver, ¿qué actores intervienen en una iniciativa ciudadana de reforma constitucional? Bien, la mayoría ha respondido bien porque justamente intervienen todos, ¿no? Intervienen los promotores, intervienen los organismos electorales, interviene el Congreso de la República, en efecto, ¿no? Exacto. Entonces, acuérdense que vamos a seguir, ¿ya? 30010. Ese es el link, perdón, 923010. A ver, segunda pregunta. Ok. Vamos a empezar. Vamos a continuar acá. Listo, vamos por la pregunta número 2.
A ver, acá señala, al presentar una iniciativa legislativa, esto asegura la aprobación de la norma. ¿Qué dicen ustedes? Presento mi iniciativa legislativa con todas las firmas y ya absolutamente tengo la certeza de que se va a aprobar mi propuesta legislativa. Bien, súper bien, súper bien. En efecto, no me da esta certeza, ¿no? Aún así, obviamente pasa, si yo voy a déjame apagar esto, está interesante la música, pero ya. Evidentemente, si yo quiero, digamos, pasar a tener éxito en mi iniciativa legislativa, tengo que alcanzar los requisitos, ¿no? Que se cumpla el porcentaje de firmas que me piden, pero no necesariamente esto quiere decir que automáticamente se me va a, el Congreso de la República automáticamente tiene que aprobar mi propuesta, ¿no? Por el contrario, esto pasa por debates, pasa por comisiones dentro del Pleno, comisiones dentro del Congreso, si es que pasa y tiene, digamos, si tiene la aprobación del Pleno, en efecto sí se podría aprobar, ¿no? Pero si no, como lamentablemente diversas iniciativas legislativas se quedan, se archivan y ya no se debaten más, no se discuten más. A ver, sigamos con los mecanismos. Volvemos a compartir pantalla. A ver. Habíamos hablado del referéndum, ¿no? Les comentaba de que si una iniciativa legislativa se modificaba sustancialmente, el equipo promotor podía podía solicitar que esta iniciativa pase a una consulta, ¿no? Y esta consulta tiene por nombre referéndum, que básicamente, perdón, ahí dice consulta, debe decir consulta hecha a la ciudadanía, ¿no? Y mediante la votación, mediante esta consulta, la ciudadanía se pronuncia a favor o en contra de una determinada decisión sobre asuntos de índole constitucional. También, igual como todos los mecanismos, tienen requisitos. Si es un referéndum a nivel nacional, es el 10% del electorado, y si es un referéndum, y si es a nivel municipal, el 20% de los electores. De igual manera que la reforma constitucional, no procede la disminución de los derechos fundamentales, ¿no? Yo no puedo llevar a referéndum, por más que tenga el 50% de las firmas, si mi consulta aborda algún tipo de derecho fundamental, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación pública, ¿no? Si, digamos, existiera un grupo de ciudadanos que creen firmemente que el mejor camino es la educación privada, ¿no? Y pongan a referéndum someter, por ejemplo, si seguimos si el Estado sí invierte en educación pública, o más bien orienta, digamos, sus esfuerzos a otros ámbitos y dejamos la educación al ámbito privado. Entonces, esto por más que tenga un porcentaje, por poner un ejemplo loco, ¿no? Pero por más que tenga un porcentaje de personas a favor, no se puede poner a consulta porque sería una vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Como el derecho a la educación. O en el caso, por ejemplo, de en algún momento se tocó o alguien propuso, ¿no? Que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo pueda llevarse a referéndum, ¿no? Y esto tampoco podría llevarse a referéndum porque estamos hablando de un derecho a la igualdad, que justamente es por donde empieza el artículo 2, ¿no? El derecho a la igualdad y no discriminación. Entonces, llevar un referéndum, según nuestra constitución y según nuestra normativa, esto no podría llevarse a referéndum, ¿no? Como les señalaba, puede ser un referéndum nacional o puede ser uno municipal, ¿no?
En nacional, el resultado determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas, o en todo caso la derogación de las que lleva a consulta y las desaprobamos. Siempre tiene que gana siempre y cuando hayan obtenido el 50% más uno de los votos válidos, y si votan al menos el 30% de los electores. Es decir, si nosotros planteamos un referéndum, por ejemplo, el referéndum me parece que el 2000, no sé, corríjanme un poco, se me fue la fecha, me parece que es 2018, donde tuvimos referéndum, ¿no? Por ejemplo, hubo un referéndum sobre el financiamiento público a los partidos, o hubo un referéndum sobre la reelección de los congresistas, ¿se acuerdan? Entonces, si bien este referéndum fue impulsado por el gobierno ejecutivo, que también tiene esta potestad, ¿no? Entonces, digamos, en el supuesto caso que este referéndum hayan ido tan solo 1.000.000 de personas, ¿no? Y de ese 1.000.000 de personas hayan votado medio millón más uno dice, oye, ya fueron 1.000.000, hubo 1.000.000 de votos válidos, y solo estuvieron 1.000.000, y solo votaron a favor medio millón más uno, ¿no? Que es el 50% más uno. Esto no necesariamente es el caso, porque tiene que haber también un porcentaje de votantes, de electores, ¿no? Que asistan a este referéndum, ¿no? En el caso municipal, la consulta es válida si también han votado válidamente por lo menos el 35% de los electores de la circunscripción consultada. Es decir, si hay un referéndum al que asisten cuando la población electoral, digamos, es 200.000 personas, ¿no? Y de esas 200.000 se propone un referéndum y solo votan 20.000, ¿no? Que es el 10%, tampoco es un referéndum válido, porque no representa o no es representativo, ¿no? Entonces, queda anulado. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando hay un referéndum y la población, digamos, ya sea que vota por el sí o vota por el no, ¿no? En este caso sí, la decisión del pueblo, de las personas, de los ciudadanos que fueron a votar, es de obligatorio cumplimiento. No puede ser modificada en los 2 primeros años de su vigencia, siempre y cuando, acá y pongo un asterisco porque ahí la ley también dice que podría ser modificada, pero siempre y cuando, digamos, haya mayoría absoluta en 2 legislaturas distintas, ¿no? Entonces el Congreso sí puede hacerlo, pero tiene una valla también muy alta si es que quisiera modificar. Y si el resultado del referéndum deviene negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de 2 años. Volviendo al ejemplo de la no reelección, ¿qué pasa si el resultado hubiera sido diferente, ¿no? O más bien el mismo resultado, la gente votó por la no reelección de congresistas. Entonces, ¿podría este Congreso volver a proponerlo? Perdón, ¿podría el gobierno ejecutivo, digamos, reiterar la iniciativa y decir, no, ahora cambié de opinión y vamos a volver a consultar si hay no reelección, para ver si la gente vota por el no, vota por el sí? No podría, ¿no? Porque se puede dar hasta después de 2 años. Y si esta iniciativa también, ¿no?, hubiera sido, por ejemplo, digamos, hubiera sido desde la ciudadanía, cumpliendo todos los requisitos para la no reelección de los congresistas, hubiera sido un referéndum ciudadano, y después si saldría que por ejemplo, no, si hay un resultado negativo, como ciudadanía no podríamos volver a intentar impulsar esta iniciativa, ¿no? Digamos, el próximo año, de acá a 6 meses, sino que tienen que pasar 2 años, y eso también para generar algún tipo de estabilidad, ¿no? Porque los mecanismos de participación y de control también se han ido mejorando, como vamos a ir viendo, se han ido modificando, mejorando, adaptándose, pero siempre y cuando estos sean, o sea, tratar en la naturaleza, de que es una naturaleza, cumplan el rol de ser
mecanismos que en efecto pongan en plataforma la voz del pueblo, ¿no? Por decirlo así, la voz de las personas, de las ciudadanas y de los ciudadanos del país, ¿no? Y no que, por ejemplo, sea más bien un instrumento político que puede mal utilizarse. Por eso es que se pone estas vallas también, ¿no? ¿Qué otro mecanismo de participación tenemos? El cabildo abierto. De igual manera es una consulta hecha por la ciudadanía, pero específicamente no sobre un tema, digamos como el caso del referéndum, sino es una consulta hecha a la ciudadanía, al gobierno local, que puede incluir diversos temas, ¿no? En este caso, como lo señala acá, que puede determinar diferentes problemas sociales, los cuales se busca debatirse como una especie de asamblea y a partir de ello tomar acuerdos, ¿no? Su realización es facultad del Consejo Municipal. O sea, puede ser que la autoridad, en este caso, por ejemplo, la alcaldesa o el alcalde, ¿no? Determine hacer un cabildo abierto, tenga toda la disposición, pero quien tiene que facilitar la ordenanza es el Consejo Municipal, ¿no? Ese es el procedimiento. Otra vez, estos acuerdos son de obligatorio cumplimiento, es cierto, uno solicita estos cabildos abiertos, debate, e inclusive podemos tener un acuerdo, ¿no? Toda una agenda y tener, por otro lado, otros compromisos donde nuestras autoridades se comprometan a resolver determinada problemática, y todos bien, todos con la foto, excelente, pero no necesariamente son de obligatorio cumplimiento, es decir, que si la autoridad no cumple con estos compromisos, yo luego voy a, digamos, si no los cumple necesariamente lo voy a revocar, ¿no? O, digamos, se le puede, qué sé yo, vacar, ¿no? Digamos, no está directamente relacionado, ¿no? Aunque éticamente, en efecto, si la autoridad escucha, debate y está de acuerdo y toma también firma estos compromisos, ¿no? O señala que en efecto tienen que abordarse determinadas problemáticas en el tiempo urgente, digamos, o prioritario, éticamente uno esperaría que en efecto la autoridad inicie con este camino, ¿no? Pero no necesariamente es así, o tiene que ser así. Bueno, ¿de qué otra manera, qué otro mecanismo de participación tenemos, ¿no? Los más, digamos, más concretos o los que aterrizan más en el espacio territorial son las juntas vecinales comunales. Estas juntas son una organización social, como bien lo menciona, conformada por los vecinos y vecinas, que es reconocida ante la municipalidad y que este reconocimiento le da derecho de voz y voto en el Consejo Municipal, ¿no? El requisito es que estas personas que conforman esta junta sean representantes acreditadas o acreditados, ¿no? Es decir, no pueden formar necesariamente una junta vecinal tu vecino porque es tu amigo o tu primo que vive al frente de la calle y tú, ¿no? Y entre ustedes se repartan el cargo porque, en fin, no tienen como algunos intereses más particulares. Esto no es así, tienen en efecto haber como una votación, igual una asamblea, y a través de esa asamblea acreditar a los representantes de estas juntas, ¿no? ¿Para qué se impulsan las juntas vecinales? En primer lugar, para supervisar la prestación de servicios públicos locales, ¿no? Y esto es súper importante porque, como les decía, es un mecanismo de participación mucho más aterrizada al ámbito territorial, ¿no? Y principalmente esta supervisión de servicios públicos locales, digamos, es súper importante porque a quién más o a quién mejor, digamos, personas que tienen el interés de que estos servicios se den de la manera correcta, en el tiempo, con el presupuesto adecuado, pues principalmente a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Porque van a tener una afectación positiva si es que esto se hace bien en sus vidas, y si esto se hace mal, evidentemente también van a tener una afectación negativa, ¿no? ¿Para qué otra cosa? Para supervisar
la ejecución de obras municipales, ¿no? Para supervisar y la ejecución, cuando hablamos, ustedes han visto, digamos, en el barrio, ¿no? Se están haciendo algún tipo de obra y te ponen, ¿no? Se ejecutó tanto y se espera que la obra se haga en 60 días, en 30 días, o se deje, qué sé yo, ¿no? Si hago una obra, espero que esto sea para mejorar y no, pues no me dejen toda la calle rota, ¿no? En fin, o cables sueltos, qué sé yo, ¿no? Entonces, para eso también están las juntas vecinales, porque si hay una demora, las juntas podrían enviar pues una comunicación o señalarlo dentro del consejo municipal, porque esta obra que tenía determinado presupuesto ahora de pronto sale en los papeles que se multiplicó. ¿A qué se debe? Si ustedes están viendo que no va a haber una mejora sustantiva en esta obra, ¿no? O si señalaron que iba a durar 3 meses y ya van 5, ya van 6 y no ven avances, también exigir por qué es que esto se está demorando, ¿no? Y, en fin, para supervisar otros tipos de servicios relacionados al ámbito local. Bueno, finalmente tenemos los consejos de coordinación, que pueden ser a nivel regional o pueden ser a nivel local. Los consejos de coordinación son un órgano consultivo, es decir, de esto, consulta y coordinación entre la sociedad civil y las autoridades, ¿no? Para mejorar la articulación justamente entre las personas, ya sean autoridades, gobernadores, gobernadoras regionales, consejeros, vicegobernadores, alcaldes, alcaldesas, regidores y directamente representantes de organizaciones de sociedad civil. Estos consejos están también normados, ¿no? Y a nivel regional lo que ven es el plan operativo anual y el presupuesto participativo anual y los lineamientos estratégicos del plan de desarrollo regional concertado. ¿No? Que generan solo, por ejemplo, recolectando firmas o haciendo o difundiendo información o reuniéndose, ¿no? Porque es tiempo, es dinero también. ¿Para qué que sirven, ¿no? Y en este caso del Consejo de Coordinación, ya sea regional o local, por ejemplo, en el caso regional, posicionarse problemáticas, puede contener qué es lo que se va a priorizar y adentro de esta priorización a cuál se le podría asignar un presupuesto o si determinada problemática, por ejemplo, educativa o en salud o servicios medioambientales puedan ser resueltos al primer año, al tercer año o al cuarto año, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, que organizaciones de sociedad civil estén en estos espacios. Y a nivel local, en tanto provincial, igual, ¿no? Tienen esta capacidad de articular para que las problemáticas sociales que estas organizaciones consideran estén en su plan de desarrollo municipal concertado y también puedan estar tengan algún tipo de incidencia en el presupuesto participativo provincial, ¿no? O se puede dar, por ejemplo, prioridades a las inversiones de infraestructura, ¿no? Y a nivel distrital, en este caso también como hay un plan a nivel distrital, en el caso de la elaboración, por ejemplo, de los proyectos de inversión y de servicios públicos locales, ¿no? Que es lo que más interesa. Y son espacios que quizá en el ámbito urbano o sobre todo de jóvenes son espacios, digamos, que donde no necesariamente hay mucha predominancia, ¿no? Quizás se ven más en espacios de algunos departamentos o a nivel provincial, incluso a nivel rural. ¿Y esto por qué? Porque justamente su aplicación, como les hablaba, es más territorial, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una iniciativa legislativa que puede ser a nivel nacional y entonces estamos hablando de una propuesta, de una temática y que es bastante amplia, que es bastante debatida a nivel nacional.
pero si hablamos de una junta vecinal o si hablamos de un consejo de coordinación local, las problemáticas que se ven dentro de estos espacios de participación son más territoriales, ¿no? Más de lo que se puede mejorar dentro de la localidad, ¿no? Sea a nivel provincial, a nivel distrital o a nivel regional, ¿no? A diferencia de otros mecanismos como es, por ejemplo, la reforma constitucional, que más bien aborda temas, ¿no? Y que es de interés nacional. Hasta ahí tenemos los mecanismos de control de participación, que no son las únicas maneras de participar. Estamos hablando de una participación formal, ¿no? Y por otro lado también encontramos los mecanismos de control ciudadano, que como ves en esta imagen, los mecanismos de control tienen la función de hacer un seguimiento, de hacer una vigilancia de cómo va la gestión de nuestras autoridades y funcionarios, cómo, digamos, están gestionando, cómo están presupuestando, la transparencia en cuanto al acceso a la información, ¿no? Y estos también, como los mecanismos de participación, tienen otros tipos de requisitos, ¿no? En el caso de demandas de rendición de cuentas, por ejemplo, acá vamos a encontrar 4 mecanismos de control. Empecemos con las demandas de rendición de cuentas, que tiene por objetivo interpelar a las autoridades respecto a su ejecución presupuestal y al uso de recursos públicos, ¿no? De acuerdo a esta demanda, estas autoridades, se le hace a autoridades que pueden ser revocadas o removidas, ¿no? En este caso, autoridades que son electas y autoridades que son cargos de confianza. Ahora, yo puedo hacer una demanda de rendición de cuentas, por ejemplo, a algún alcalde, porque Pilar a nivel individual quiere saber, bueno, ¿no? Quiere saber cómo se ejecuta este determinado presupuesto, se usa estos recursos, y que esta demanda sea atendida, no necesariamente, no se puede hacer a nivel individual, ¿no? Esto también tiene que ser representativo, es decir, que parte de la población de determinada localidad esté de acuerdo con hacer promover este mecanismo, ¿no? Esta demanda de rendición de cuentas. Y lo que dice es que se requiere las firmas de al menos 10% de la población electoral, que llega a un máximo del 25.000 de firmas. Y otra vez, ¿no? Si quiero hacer una demanda de rendición de cuentas, por ejemplo, a una gestión distrital, será el 10% de la población electoral de este distrito, con un máximo de 25.000 de firmas, ¿no? Y si quiero hacer algún tipo de demanda de rendición de cuentas a una autoridad regional, será el 10% de la población electoral de esta región, ¿no? Cajamarca, Ayacucho, Tacna, ¿no? Con un máximo también de 25.000 firmas. Otra de los mecanismos de control que seguramente ustedes ya han escuchado, porque, bueno, no digo seguramente, pero es uno de los mecanismos que más se han utilizado y todavía se siguen utilizando, ¿no? Y lamentablemente tenemos que decir que se ha mal utilizado, y esto lo vamos a ver por qué. Pero primero, ¿qué cosa es una revocatoria de autoridades, ¿no? Es una consulta de la gestión de la autoridad, una autoridad que ha sido electa, ¿no? Que ha sido elegida en un proceso electoral, ¿no? Y mediante el voto se decide, la ciudadanía de determinada circunscripción electoral decide si esta autoridad o si estas autoridades permanecen o no en el cargo. ¿A quiénes se le puede hacer revocatoria de autoridades? A las autoridades regionales, locales, sean provinciales o distritales, y a los jueces de paz que provengan de elección popular. Ahora, igual, ¿cuáles son los requisitos? El 25% de electores de esa circunscripción, y tiene que ser presentada a OMPE, se tiene que justificar por qué se está solicitando la revocatoria de determinada autoridad, pero no necesariamente tiene que ser probada. Y acá es donde yo les señalaba, ¿no? Que
algunos de los mecanismos pueden ser mal utilizados, y esto ha sido el caso de las revocatorias de autoridades muchas veces, que han sido impulsadas más por el contrincante, ¿no? El contrincante que quedó en el segundo o tercer lugar no se quedó contento con no haber ganado, y lo que genera es utiliza este mecanismo para, digamos, retirar a la autoridad electa, y anteriormente, antes de que cambiara la ley, se tenía que volver a elegir a la nueva autoridad, ¿no? Ahora ya no es así. Entonces, y eso se da porque todavía, lamentablemente, se justifica, ¿no? Se justifica, bueno, estamos impulsando esta revocatoria porque determinado alcalde está haciendo mal su gestión, no necesariamente está ejecutando el presupuesto de acuerdo a lo que se le pide, no sé, el Ministerio de Economía, o de acuerdo a las necesidades de la población. Puedo generar una serie de motivos, es cierto, pero no tengo que probar, ¿no? Y esto también, les comentaba, puede dar pues al mal uso de este mecanismo de control, ¿no? Y justamente porque los mecanismos que se dieron digamos, a través de la ley en 1993, han ido modificándose y han ido mejorando, ¿no? Y esto también de acuerdo a cómo se han ido aplicando. Entonces, a partir de la experiencia de la revocatoria del proceso de revocatoria de Susana Villarán, a la cual a ella no la llegaron a revocar, pero sí al resto de los regidores y las regidoras, se ajustó este mecanismo, ¿no? Y se ajustó en el sentido de que solo procede la revocatoria en el tercer año de mandato de la autoridad, ¿no? No puede pasar un año y de pronto yo ya quiero revocar a la autoridad, o pasar 6 meses, o cuando está a punto de terminar su mandato, a 6 meses, a 4 meses, intentar revocarlo, ¿no? Porque en efecto, si es un mecanismo que hace la evaluación de la gestión, yo no puedo hacer, es muy difícil hacer la gestión, hacer la evaluación de una gestión a los 6 meses, ¿no? Incluso al año, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que muchas veces te das cuenta que cuando se hacía los primeros meses, o se hablaba, apenas ganabas y al día siguiente ya se estaba hablando de revocatoria y tal, te das cuenta que esto era más por un revanchismo político que por una verdadera iniciativa de hacer esta evaluación de la gestión, ¿no? Y también se determinó que se va a hacer una única fecha para todas las solicitudes aprobadas. Así, en el tercer año, digamos, de todas las revocatorias, ya sea a nivel distrital, puede ser en Tacna, en Piura, puede ser a nivel provincial, en cualquier región, en cualquier departamento, en cualquier provincia o distrito, se va a tener una única fecha, ¿no? Esto para una mayor organización. Y finalmente, también otro cambio es que las autoridades que son revocadas van a ser reemplazadas por las y los accesitarios, y ya no se van a realizar nuevas elecciones, que es otra mejora que se ha dado en la ley, porque justamente como se vio que la revocatoria se estaba usando como un instrumento de revancha política para que quienes perdieron en un momento pudieran acceder al cargo. Entonces, y ya como anteriormente sí se tenía que elegir a las nuevas autoridades para reemplazar a las que se revocaban, había pues un interés muchas veces. No digo que en todas las situaciones, pero sí posiblemente en más de una, ¿no? O en varias. Entonces, como ya no hay esa opción, ya te dice, vas a revocar a una autoridad, ok, estás en tu derecho de solicitar esta revocatoria. La ciudadanía está en su derecho de retirar este funcionario porque, bueno, no aprueba su gestión, pero ya no va a elegir a nuevas autoridades, no van a ser las personas accesitarias quienes reemplacen a estas autoridades revocadas. Ahora bien, la remoción de autoridades no electas, ¿no? Y esta es una figura distinta a la revocatoria,
¿no? En tanto que también se va a retirar del cargo a esta autoridad, pero en este caso es una autoridad no electa, es una autoridad designada, estas autoridades de confianza, ¿no? Por ejemplo, algún gerente, alguna gerenta o directora, ¿no? Que se pone, que se designa por la confianza, en fin, ¿no? Que más son designaciones políticas y técnicas. Y cuando sucede una remoción, cuando se da una remoción, por ejemplo, esta persona no puede volver a desempeñar el mismo cargo en los siguientes 5 años, ¿no? Igual, ahora esta remoción de autoridades no es porque no me cae esta autoridad, este gerente o esta directora, ¿no? Sino porque en efecto tendría que ser una evaluación de que no está desarrollando una gestión efectiva, eficiente, de calidad, ¿no? Que no está haciendo un buen uso de los recursos públicos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? De igual manera, más del 50% de las ciudadanas, de los ciudadanos de una jurisdicción que lo solicitan, ¿no? Puede ser también a nivel local o a nivel regional. Y finalmente, la denuncia de las infracciones y el derecho a ser informado o a ser informado, ¿no? Todas las ciudadanos, y esto también está reconocido a nivel normativo, tenemos el derecho de hacer un seguimiento y fiscalización de la gestión de sus autoridades. Y bueno, yo ahí diría que no solo un derecho, sino un deber, ¿no? Hablando de ciudadanía activa, la cual ya llevaron en su módulo 1, ¿no? Ese es un deber también de todas las personas estar involucradas en los asuntos públicos. Entonces, como tenemos este derecho, nosotros tenemos el derecho a solicitar por escrito o por vía web, por ejemplo, la información sobre asuntos públicos, ¿no? Y asuntos públicos se refiere en efecto a todo lo que sea de ámbito de interés para la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, sobre la gestión de algún director nacional o directora nacional, ¿no? Puedo yo solicitar que se ha avanzado, ¿no? Dentro de estos 2 o 3 años que he estado en determinado puesto, cómo ha ido ejecutando su presupuesto, en fin. Y eso lo puedo solicitar, como digo acá, por escrito, pero también puedo acceder yo a la plataforma de transparencia que tenemos, que está bastante buena en el Perú, ¿no? El portal de transparencia. Bueno, aquí es el portal de transparencia del MEF, de información pública, portal del Estado peruano, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla, portal de transparencia, o sigo compartiendo la...? Sí se ve. Sí, ¿no? Ya, Sí. súper. En este portal de transparencia es un baúl, es una caja de Pandora realmente, porque las instituciones públicas están obligadas a informar o a publicar aspectos referidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué información encontramos? Los datos generales desde el directorio de funcionarios públicos, por ejemplo. Si ustedes quieren hacer un seguimiento a un funcionario o a una funcionaria, acá van a encontrar sus datos, ¿no? Si quieren revisar alguna ley, algún reglamento, incluso las declaraciones juradas, van a tener acá. También pueden encontrar proyectos de inversión de las obras públicas, ¿no? Y quién lo ejecuta, cuánto presupuesto está destinado, la contratación de bienes y servicios, por ejemplo, ¿no? Que esto es un área bastante quisquillosa para muchas entidades, porque ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, ¿no? Si vemos que en nuestra localidad hay una alta necesidad, qué sé yo, de puestos de salud o de atención, de ambulancias, por ejemplo, y de pronto estamos viendo que se está comprando ambulancias o un número determinado de ambulancias para determinada zona, ¿no? De territorio, y nosotros nunca las vemos, ¿no?
pero podemos encontrar que sí se compraron, ¿no? Incluso se compraron a un alto precio, pero nunca las vemos. Cada vez que necesitamos hacer uso de alguna, nos dicen que no hay, o que las que habían están malogradas, pero luego nos damos cuenta que se compraron el año pasado, entonces ¿cómo pueden estar malogradas, ¿no? O averiadas. Entonces acá podemos revisar toda esa información. Igual, si queremos adentrarnos más en la gestión, hay temas de planeamiento y organización, ¿no? Los planes, las políticas que hace cada entidad, presupuesto participativo, los consejos de coordinación regional, local, las audiencias públicas también, o actividades oficiales, incluso el registro de visitas, el personal, cuánto gana el personal de cada entidad, y ahí se puede ver, ¿no? Porque organizaciones de sociedad civil o en general la ciudadanía está como, creo yo, está atenta a lo que sucede un poco a su alrededor, y de pronto te das cuenta que hay personal de determinada oficina, dirección, gerencia, que no tiene actividad, pero cuando tú entras a revisar al portal de transparencia está ganando un montón de dinero que no justifica las acciones que realizan, ¿no? Y en fin, una inmensidad de información que la encontramos por poder ejecutivo, por poder legislativo, judicial, organismos autónomos, entre ellos el Jurado Nacional de Elecciones, y los gobiernos, sean regionales y locales, ¿no? Entonces, yo les invito a darse una vuelta por esta página, ¿no? Solo para hacer un ejemplo, ¿no? Para poner a nuestra propia institución, de las cuales ustedes son voluntarios y voluntarias, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y acá sale Jurado Nacional de Elecciones, que sale varias instituciones, entre ellas ya la que hemos elegido, el Jurado Nacional de Elecciones, y la información, ¿no? La información de quién es la persona de acceso a la información, que hay una ley, si yo la solicito, me tienen que responder este pedido de acceso a la información, y como les señalaba, ¿no? Todos los datos generales, el directorio de la entidad, de los servidores civiles, sus correos electrónicos, incluso de alta dirección, su marco legal, todos los decretos que norman a la institución, las normas que se brindan, en fin. Incluso esto súper importante que muchas veces sacan, por ejemplo, en los periódicos, ¿no? En los noticieros, la declaración jurada de bienes y rentas, ¿no? Cómo van en cuanto a transparencia, en fin. Todo lo que se refiere a cualquier entidad del Perú, acá la van a encontrar, ¿no? Bueno, volvamos a nuestra presentación, que es por el lado del derecho al acceso a la información pública, ¿no? Y además del acceso a la información pública, tenemos también el derecho a denunciar infracciones, ¿no? Infracciones que, por ejemplo, está sucediendo dentro de determinado ámbito, ¿no? Que esto sí lo tenemos que hacer por escrito, y sí puede ser a nivel individual o puede ser a nivel colectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entra al portal de transparencia, yo les decía, y se dan cuenta que hay incoherencias entre el presupuesto y los bienes que se adquieren, ya sea patrulleros, por ejemplo, ¿no? Y se dan cuenta que más bien, por el contrario, en nuestra zona ha incrementado la delincuencia y no vemos ningún patrullero durante el día o menos durante la noche, pero sí la municipalidad distrital tal compró un gran número de patrulleros a un precio incluso por encima del mercado. Eso es como una incoherencia, ¿no? Entonces, si seguimos investigando por ahí, vemos pues que puede ser que haya una malversación de fondos, en fin, ¿no? Y tenemos el derecho a hacer esta denuncia de infracciones, ¿no? Bueno, antes de entrar aquí, estoy justo antes de ver la clase, estaba viendo que algunos Menti que había generado se han cerrado, no sé por qué se han ido cerrando, es algo raro que no entiendo con la plataforma. Felizmente alguno de ellos sí funcionó. Pero yo les quería señalar algo, ¿no? Dentro de los derechos de los mecanismos de participación política,
a ver, justo leí una pregunta, perdón, antes que se me vaya. Cuando hablo del portal de transparencia, hablo de entidades públicas, ¿ya? Todo lo que es entidades públicas, no necesariamente no entidades privadas, porque las privadas pues tienen su propia normativa y finalmente las privadas pueden gastar su dinero en lo que ellos decidan gastar, ¿no? En cambio, en las entidades públicas el dinero es más bien del erario público, ¿no? Pertenece a toda la sociedad. Entonces es por eso que están principalmente las entidades públicas. Pero ya, yo les señalaba lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros vemos o nos aproximamos a estos mecanismos de participación y control, en efecto son mecanismos que requieren bastante trabajo, ¿no? Demandan bastante trabajo porque, por ejemplo, por un lado hay que juntar firmas, y no son pocas firmas, ¿no? El 0,3% de la población electoral es una cantidad, digamos, bastante importante, ¿no? No se consiguen fácilmente. O inclusive, si yo quisiera denunciar una infracción, para denunciarla yo tengo que digamos, obtener información, darme el trabajo de investigar, ¿no? Por ahí de asegurarme de que lo que estoy de alguna manera denunciando tenga pues su base, su evidencia, ¿no? Y esto también requiere, por ejemplo, tanto juntar firmas, solicitar acceso a la información, en fin, es trabajo, ¿no? Y mucho de ellos es trabajo que hay que articular, que hay que salir a informar. Consideramos que es un trabajo de masas, ¿no? Y que no necesariamente llega digamos, a buen puerto, ¿no? Porque más bien tiene no solo esta serie de requisitos, sino también tiene una serie de otros actores que van a debatir si mi iniciativa, ¿no? Si mi propuesta de reforma constitucional es aprobada o no es aprobada. Entonces es un largo camino, un largo trecho que puede desanimar a las personas, ¿no? Y que no suelen utilizarse, a veces no suelen utilizarse porque en efecto demandan muchos esfuerzos, y muchos esfuerzos colectivos principalmente. Pero la buena noticia es que estos mecanismos, o sea, han ido mejorando, de alguna manera han generado espacios para que la sociedad civil tenga algún tipo de participación en los asuntos públicos, ¿no? Y no solo nos quedemos en la representación, en la democracia representativa, que es la de ir a elegir representantes, ¿no? Y que estos representantes hagan o deshagan de acuerdo a su criterio, sino que además de esta democracia representativa tengamos una democracia participativa con algún tipo de, digamos, de influencia, ¿no? Y yo les he puesto esta imagen aquí, justamente para señalarles este cambio, ¿no? Que no hace mucho, nuestra república es joven, ¿no? Recién apenas 200 años, ¿no? Digamos desde el sistema un poco republicano, más democrático, y que ha ido mejorando también, pero es joven en general para como la historia de la humanidad, ¿no? Y hace solo 300 o 400 años, que nos puede parecer muy, muy lejos, pero tampoco es tanto, sabiendo que los seres humanos tenemos miles de años en este planeta, ¿no? Hace 2 o 3 décadas, las ciudadanas, los ciudadanos, no teníamos ningún tipo de injerencia en el asunto público, ¿no? Teníamos, sí, no sé si decirlo autoridades, pero tenemos un sistema político al que solo accedían ciertas personas, ¿no? Ciertas personas, y que estas personas decidían lo que se hacía, y muchas veces tomaban esas decisiones no desde la evidencia o desde la información o desde
el querer hacer las cosas bien, ¿no? Sino más por intereses políticos, intereses privados. Y la ciudadanía no teníamos ningún tipo de acción sobre estos temas públicos, ¿no? Incluso si alguien se rebelaba, como yo les mostraba en la imagen, salían con el que le corte la cabeza, ¿no? Entonces, porque como no me parece a mí, y yo tengo todo el poder, decido incluso sobre tu vida, ¿no? Que eso ha ido cambiando y ha pasado a otro escenario donde tenemos más esto, ¿no? Tenemos más, digamos, un mecanismo como ejemplo, esta asamblea comunitaria, ¿no? Donde las personas, están nuestras autoridades que, por cierto, nosotras mismas elegimos bajo un proceso democrático y tal, pero también tenemos algún tipo de injerencia, ¿no? De que nos escuchen, de que llevarles algunas propuestas, generar espacios como los mecanismos como el Consejo de Concertación, ¿no? O a través de una iniciativa legislativa o del presupuesto participativo, en fin, ¿no? Ha ido migrando para bien de esta imagen, ¿no? De una persona que decía qué hacer y qué no hacer, y que el resto no tenía injerencia, ningún tipo de injerencia, a pasar de alguna manera a generar espacios de diálogo, de articulación, ¿no? E incluso, como les decía yo, mecanismos de control que pueden mantener o más bien sacar a las propias autoridades electas, ¿no? Entonces, ¿qué ha mejorado? Sí, nuestra democracia está podríamos decirla desde esta mirada de los mecanismos que ha estado mejorando de todas maneras, ¿no? De todas maneras, por el nivel de participación que tienen las personas, ¿no? Que esto sea perfecto, creo que no, estamos muy lejos de tener mecanismos de participación efectivos, de tener mecanismos de participación que sean eficaces, ¿no? Que logren su objetivo. Sin embargo, como les señalaba, sí hay una mejora, y cada vez que se va aplicando algún mecanismo también se va modificando para poder adaptarse mejor, ¿no? Como en el caso de la revocatoria. Entonces, bueno, ahí yo dejo la presentación, y ustedes me dicen, tenemos como unos 20 minutos más, media hora más, para poder resolver algunas consultas, para abrir el chat. Pilar, tenemos algunas consultas que se han estado realizando por el chat. Por ejemplo, tenemos a Nayeri Molina, que es de la sede de Lima, que a chat nos hizo dos preguntas. Una estaba referida al tema de la revocatoria, sobre un alcance al momento de reemplazar las autoridades, quiénes eran los universitarios. Y una segunda consulta que fue sobre el acceso a la información y transparencia, dónde o cómo se canaliza una regularidad que se pudiera encontrar. Y bueno, Nayeri también tenía la manito levantada, no sé si tiene alguna otra consulta adicional. El micrófono, Pilar. Sí, buenas noches. Muchas gracias por haber recopilado mis dos preguntas. Eran las que quería hacer, ¿no? Usted ya las comentó, gracias. Gracias, Nayeri. ¿El audio, Pilar? Les decía, ¿hay una pregunta más para poder anotar o avanzamos con esta? Sí, pues, si deseas te puedo leer las otras preguntas. Tenemos otra consulta. A ver, es de Lourdes Arrieta, que es de la sede de Lambayeque, que sobre el tema de referéndum pedía allí una precisión si la forma de cómo se expresan los ciudadanos para reconocer este tipo de proceso electoral es a través del sí y el no. Esa era su consulta. Ahora tenemos otras consultas de la sede Puno, de Osmar Ochochoque. También tenía dos consultas. Una era sobre la remoción de las autoridades
a quiénes se refería exactamente, para quiénes se podía presentar estas solicitudes y qué instituciones intervienen. Y su segunda pregunta era sobre el tema de acceso a la información y transparencia, sobre los portales de transparencia, precisamente quién era la institución o quién fiscalizaba o cómo se podía comunicar si estos portales no estaban actualizados. Ok, perfecto. Vamos por, a ver, acá he anotado algunas de las preguntas. Bueno, sobre las primeras de Nayeri, ¿no? Tú señalabas quiénes son estos accesitarios. Cuando las candidatas y los candidatos se inscriben, nombran a sus accesitarios, ¿no? También señalan sus accesitarios, entonces por si esta autoridad fuera, por ejemplo, tuviera un accidente y falleciera, ¿no? Ingresa su accesitario o accesitario, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con la nueva ley de paridad y alternancia, lo que se señala también es que la persona accesitaria de un candidato sea del mismo género, ¿no? Entonces, un hombre, si es una mujer, sea una mujer. Entonces, cuando hay una revocatoria, entra la persona accesitaria que se ha consignado al momento de la inscripción de la candidatura, ¿no? Luego, en cuanto al acceso al portal de transparencia, por ejemplo, ustedes, vamos a volver a entrar al portal de transparencia porque también la de Osmar iba por ese lado, ¿no? A ver, vamos a volver a entrar. Por ejemplo, les señalaba que nosotros podemos buscar cualquier tipo de entidad pública acá, ¿no? La que ustedes, digamos, les interese. Por ejemplo, la que está en boca de mucha gente, que es el Ministerio de la Salud, ¿no? Ahorita está jugando un rol súper importante en esto, en la pandemia, ¿no? A ver, Ministerio de Cultura. Acá está, MINSA. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a solicitar algún tipo de información, de acceso a la información, en primer lugar, acá casi todas nos señala quién es la persona responsable, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el correo que corresponde al acceso a la información, transparencia, de cada institución. Todas tienen su correo, ¿no? Y su teléfono, y esto porque está dado por resoluciones y por la ley de acceso a la transparencia, ¿no? Entonces, acá en primer lugar buscamos la institución y lo primero que nos va a salir son estos datos, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer ya una consulta más específica que quizá no sabemos cómo buscar dentro del portal de transparencia, podríamos escribir directamente al correo o llamada, pero bueno, ahora que están haciendo teletrabajo un poco más difícil, pero sí al correo, ¿no? Y lo que dice la ley también es que, si no me equivoco, tiene determinados días, no sé si es 14 días de respuesta, ahí déjenme revisarlo, ¿no? Pero también hay un número de días en las que la institución te tiene que responder, ¿no? No es que si se le place o no le place responderte, ¿no? Tiene que hacerlo. Esa es me parece que es una de las preguntas de Nayeri. Y igual cuando cuando hay información, es cierto, no, o sea, lo ideal es que la mayoría de información esté actualizada, ¿no? Pero es cierto que también, sobre todo en algunas entidades más locales, distritos o provincias, no necesariamente el portal se actualiza, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a normativas o planeamiento o contratación. Quizá como por el lado de contratación sí, porque eso está más fiscalizado, ¿no? En presupuesto también porque está de acorde a presupuesto y proyectos con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero sí hay otras secciones como planeamiento y organización que a veces sí, en efecto, no está actualizado, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos justamente hacer es solicitar a los correos que aparecen acá, ¿no? He revisado, por ejemplo, el área de planeamiento y organización, requiero de la última política, no sé, ¿no? La política
que tiene MINSA sobre cómo hacer frente a la pandemia, o quizás sobre el reglamento de organización y funciones, algo más específico. Por ejemplo, si quisiera ver ya el funcionamiento del interior, pero no está actualizado, ¿no? O dice solo hasta el 2019 y estamos en 2020 y no está colgado, ¿no? Entonces, lo que tendría que enviarte la entidad es en efecto esta información que tú estás solicitando, ¿no? En el tiempo, y también subirla a la plataforma, que es lo que corresponde. Entonces, justamente es una plataforma de transparencia, es porque tiene este ánimo o esta naturaleza de tener como la información útil y la información actualizada, ¿no? Si no, no me sirve mucho tener un portal de transparencia, por ejemplo, con un presupuesto desactualizado, o un portal de transparencia donde el personal, por ejemplo, si quisiera revisar cómo va este ámbito, está, no sé, pues no, está del año 2018 y no está del último, ¿no? O al menos del 2019, ¿no? Por ejemplo, acá hasta el 2020 podemos encontrar, ¿no? Pero bueno, digamos, esa es la revisión. Y de hecho también este estudio me parece que es Lima Cómo Vamos, o alguna entidad similar que hace, por ejemplo, le otorga como un premio, una llamada de atención a los portales a los mejores portales de transparencia de cada entidad, porque además de este portal de transparencia, digamos que resume toda la información a nivel público, cada entidad, cada distrito también tiene su portal de transparencia, ¿no? O debería tener un portal de transparencia, ¿no? No sé, podemos entrar a la municipalidad distrital no sé, o provincial de Cusco, ¿no? Por decir. Entramos a la municipalidad provincial de Cusco, y en la municipalidad también debe de haber una sección de transparencia, ¿no? Tendría que haber una sección de transparencia. Y con más razón, dentro de esta sección de transparencia, la municipalidad, miren, acá está, transparencia, ¿ven? Entonces, con más razón, la información a nivel municipal o de ministerio, qué sé yo, debe estar más actual dentro de su portal de transparencia, ¿no? Bueno, hay otra pregunta referida al referéndum, ¿no? Que en efecto, el referéndum es una consulta, ¿no? Y no es una consulta de cómo, cuándo, dónde, sino es una consulta más justamente de una opción múltiple, de una sola alternativa, es decir, sí o no, ¿no? Usted está de acuerdo, por ejemplo, puede haber un referéndum como en este caso, ¿no? Usted está de acuerdo con la no reelección, sí o no. Usted está de acuerdo en que los partidos políticos tengan únicamente financiamiento público, sí o no. ¿Usted está de acuerdo en que exista una cuota de jóvenes, ya no solo del 20% para cargos ejecutivos, sino para cargos, para cargos no solo para consejeros o regidores, sino también para alcaldías, por ejemplo, sí o no? Entonces, la población va a consultar respecto a estas dos opciones, ¿no? ¿Alguna consulta más, Erika? Sí, tenemos preguntas que han ingresado por el chat. Por ejemplo, tenemos a Brigitte Córdoba, que es de la sede del IM, dos consultas. Y se podría señalar si el tema del matrimonio igualitario puede ir a referéndum. Y su segunda consulta es si el cabildo abierto es de cumplimiento obligatorio. La última, ¿cuál es? Y el cabildo abierto es de cumplimiento obligatorio. Ya. La primera, como les decía, ¿no? Todo lo que es referéndum, podemos hacer la consulta siempre y cuando no se refiera, no se ponga en debate
alguna disminución de derechos humanos, ¿no? Y en este caso, en el caso del matrimonio igualitario, si vemos la normativa internacional, ¿no? Que es lo que dice Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también de la cual somos un Estado parte, ¿no? Señala, por ejemplo, que el derecho, las personas del mismo sexo, ¿no? Las personas homosexuales o bisexuales, tienen el mismo derecho a contraer matrimonio que las personas heterosexuales bajo el principio universal de igualdad y no discriminación. Y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que si el Estado, un determinado país, no está reconociendo este derecho, está vulnerando el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, eso, claro, dentro del panorama de legislación internacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, digamos, como Perú, país, un grupo de entidades, creemos que el matrimonio, en efecto, el matrimonio civil, estamos hablando, no el religioso, sino el matrimonio civil, debe ser únicamente entre un hombre y una mujer, y junto mis firmas y lo llevo a un referéndum, ¿no? Entonces, en este caso, de acuerdo a la legislación nacional e internacional, yo estaría vulnerando o estaría o queriendo llevar a referéndum una propuesta que va a disminuir derechos, ¿no? Porque en este caso está afectando y son derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Entonces, ese tipo no puede llevarse a referéndum, ¿no? Por más que un gran porcentaje de la población esté de acuerdo, incluso, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque si bien en una democracia, por ejemplo, digamos, predomina la voz de las mayorías, no significa que las minorías pues sencillamente las dejemos de lado, ¿no? Pero una democracia podría prestarse, estos mecanismos podrían prestarse a que cuando hay una mayoría en determinados temas que quieran suprimir derechos para otra población, en este caso las personas LGTBI, pero en otro momento, quién sabe, no sabemos, las crisis miren cómo son, ¿no? Puede ser, no sé, para los pueblos indígenas, ¿no? Imagínense un referéndum que señale que como económicamente el país está en crisis, necesitamos ingresos así a lo loco. ¿Qué hacemos? Tenemos que explotar todos nuestros recursos naturales, pero como nos damos cuenta que muchos de estos espacios donde están los recursos naturales, bosques, alrededor de las minas, el agua, no sé, hay poblaciones indígenas que evidentemente no, yo tendría que sacarlas, ¿no? Sacarlas de este lugar, mudarlas. Entonces llevo referéndum de que el Estado tenga pues la posibilidad de, por ejemplo, decidir de manera unilateral la explotación de estos recursos, ¿no? Y claro, como estamos en un panorama económico bastante desolador, la gente lo que quiere finalmente es sobrevivir, ¿no? A veces, y podría votar que sí, ¿no? Y eso también sería una restricción o sería una disminución del derecho de las personas por ejemplo, los pueblos indígenas a su libre desarrollo o al derecho reconocido a nivel internacional a su cultura, a elegir dónde viven, ¿no? En fin. Entonces, en ese sentido, no se podría aplicar el referéndum. Se me fue la otra consulta, sobre el cabildo abierto, ¿no? No es como les señalaba, estos espacios sí son súper importantes porque te genera un espacio donde está la propia autoridad, se debate el tema en específico, se puede llegar a un diálogo muy intenso, muy interesante de por qué se tiene que priorizar o tomar en cuenta determinadas soluciones para problemáticas sociales, pero no necesariamente, como les señalaba, los acuerdos a los que se lleguen van a ser obligatoriamente cumplidos, ¿no? Son más compromisos políticos, es cierto, ¿no? Y eso acerca
a las autoridades a que escuchen la problemática cara a cara, ¿no? Que estén las organizaciones demandando y que digan, esto no los estamos inventando nosotros, no lo hacemos porque se nos da la gana, sino mire la evidencia y determinada población que está viéndose afectada por esto, y hay que actuar, ¿no? Entonces, es más, muchas veces suele ser más simbólico, pero por eso no deja de ser importante, ¿no? Ahora, las autoridades podrían convocar estos cabildos y deberían convocarlos, digamos, de manera como obligatoria, ¿no? O que el alcalde o la alcaldesa cada 6 meses o al año pueda hacer un cabildo abierto, pero no necesariamente es así, ¿no? No hay como una obligación a generar estos espacios de diálogo. ¿Alguna otra consulta más, Erika? Pilar, sí, tenemos más consultas que han ido llegando al chat. Tenemos, por ejemplo, de Alexandra Coaguí, que es de la sede de Arequipa, y nos pregunta cómo podríamos generar espacios de diálogo o emplear mecanismos de control si la ciudadanía está de reunirse ahora por la emergencia sanitaria. Se debe a que si no se puede emplear medios virtuales porque lamentablemente todos tienen el acceso a una reunión virtual. Esa es su primera pregunta. Luego pregunta si se puede activar el mecanismo de revocatoria y de remoción al mismo tiempo. Que te escuché. O sea, como son la revocatoria y la remoción son dos figuras distintas y están dirigidas a autoridades distintas, ¿no? La revocatoria, autoridades electas, y la remoción a autoridades designadas, ¿no? Aquellas que no han sido elegidas bajo una elección popular. Entonces, podría darse que queremos revocar, por ejemplo, al alcalde provincial no sé, en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? En Vilcabamba, ¿no? O Cangallo, ¿no? Y también porque hemos visto que, no sé, por poner un ejemplo, no sé si esto es real o no, pero que hay un mal manejo de parte del director o directora regional de salud, ¿no? También de Ayacucho, qué sé yo. Y estamos viendo que estas dos personas, por un lado, el alcalde, que creemos que su gestión no es buena, lo vemos, ¿no? Y estamos como al tercer año y vemos que no hay avances, y por otro lado vemos que la gestión de esta persona, este director regional de salud, tampoco es buena. Podríamos aplicar ambos mecanismos al mismo tiempo, porque son dos mecanismos distintos, ¿no? Uno para la autoridad electa y otro para el funcionaria designada. De hacerlo podemos hacerlo, el tema es si tenemos los recursos para hacerlo, ¿no? Porque, como les decía, es un número de firmas, o sea, no alto, bueno, alto sí, porque se requiere bastante esfuerzo, para nada imposible, ¿no? Pero sí requiere firmas. Entonces tendríamos que, si nuestra organización o nuestra alianza, qué sé yo, con otras organizaciones pueden hacerlo bien, ¿no? En cuanto a la remoción de autoridades no electas, esta no tiene un tiempo, ¿no? No te dice el primer año, segundo año, tercer año, ¿no? Sencillamente tú presentas con el número de firmas requeridos la remoción en primer año, segundo, tercer año, ¿no? Pero cuando sí es la revocatoria, sí tiene estos requisitos, ¿no? Requisitos de que se haga el tercer año, se haga una fecha simultánea para todos, y pues si es revocada la autoridad, entra su accesitario, ¿no? En cambio, una remoción de funcionarios, si se remueve al funcionario, lo único que te señala es que que esta persona no va a poder ejercer el mismo cargo de acá a 5 años, ¿no? Y la remoción es aplicable a las autoridades designadas por el gobierno central o regional, departamental, provincial, distrital, pero no comprende, los únicos que sí no pueden ser removidos, estas autoridades designadas, los jefes políticos militares, ¿no? En las zonas declaradas en estado de emergencia, por ejemplo, eso
no se, digamos, no se puede remover estas autoridades en específico, y se presenta, como les señalaba, bueno, ante el Jurado Nacional de Elecciones, y siempre y cuando se comprueba que el más del 50% de ciudadanos de esta jurisdicción lo han solicitado, ¿no? Si yo lo tengo que solicitar, no tengo que muchas veces ni siquiera exponer motivos, ¿no? Junto el 50% de firmas de electores de mi distrito, o electoras de mi distrito, y ya esta autoridad es removida de su cargo, ¿no? Había una pregunta anterior, Erika, mil disculpas, ¿puedes repetir? Sí, claro. Una Alexandra, si en tiempo los mecanismos de consulta o de revocatoria, ¿cómo se podría hacer debido a que los ciudadanos están impuestos a reunirse por la emergencia sanitaria? Claro, y ahí es un tremendo, Alexandra, porque es un tremendo reto, en efecto, tanto para las entidades públicas como para la sociedad civil, ¿no? Entonces, estos mecanismos por ejemplo, una consulta, dado que ya el teletrabajo o las reuniones a través, ¿no?, virtuales ya se están, digamos, están estableciendo más, imagino que cada nivel de gobierno ya saca su resolución que posibilita tomar decisiones mediante estas reuniones virtuales, ¿no? Así como hace el Congreso, ¿no? El Congreso finalmente están en varias de sus debates virtualmente, y votan virtualmente, y eso que votan se toma en consideración como si fuera una votación en físico, ¿no?, presencial. Entonces, de igual manera, las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no?, también ya tienen su legislación, y entonces, en tanto que tienen su legislación, en el caso, por ejemplo, de como se me fue la palabra, en el caso de los mecanismos de consulta, lo que pueden hacer es justamente señalar, por ejemplo, los cabildos abiertos, ¿no? Entonces, señalar, hacer la gestión para que esto pueda ser virtual, ¿no? Para que esto pueda ser virtual, poder abrir a determinadas, qué sé yo, ¿no? Si es para el distrito, abrirlo para que las personas de ese distrito puedan participar, pero es más complejo. Pues, es un poco más, mucho más complejo. Nos pone a todos en un reto, ¿no?, en una posición de ver cómo, por ejemplo, hago esa verificación, cómo hago la difusión. Sin embargo, sí ya existe la posibilidad, porque la normativa también nos señala, que sí se pueda tomar acuerdos bajo esta nueva modalidad, ¿no? Con las limitaciones y deficiencias que se tienen, es cierto, porque a diferencia de un cabildo abierto, cualquier persona que se entere que es de la localidad puede asistir, ¿no? Posiblemente puede, porque se trata justamente de asuntos públicos, pero por la virtualidad, una persona, no sé, me pongo a pensar, una persona adulta mayor que no necesariamente maneja la tecnología, pero que quiera participar, se le va a hacer muy complicado, ¿no? Entonces eso también nos pone en el reto de pensarnos cómo estos canales amplían la participación para determinados sectores, pero también lo reducen para otros. Pilar. Pilar. Te escucho. Sí, tenemos una consulta también, Cris Equipa, referida, a ver, dice, ¿existen algunos ejemplos de países que puedan realizar a través de forma online? En caso que no existiera, ¿es recomendable poder adaptarlo en el futuro a esta modalidad? Y al respecto tenemos otra pregunta similar de Génesis Risco, si existen algunas plataformas que puedan registrar las firmas virtuales. Entiendo que se refiere a que si existe de que para presentar estas solicitudes para los mecanismos de participación ciudadana se puede hacer vía electrónica.
perdón. Ahora, por ejemplo, las entidades lo que están haciendo es abrir su mesa de partes virtuales, ¿no? Tomar en consideración este documento virtual que antes nos pedían que sea, por ejemplo, una solicitud, un oficio, bueno, una carta, que sea en físico, ¿no? Y que tenga la firma tal cual, incluso una foto del DNI y tal. A través de esas mesas virtuales, de alguna manera están como salvando esa brecha, ¿no? Entonces hay que aprovechar estas mesas virtuales y también si hay una mesa virtual, ¿no? No necesariamente todos los ciudadanos tenemos pues acceso a programas como RENIEC, ¿no? Como RENIEC, que sí permite la verificación de firmas, sobre todo para funcionarios, principalmente para funcionarios públicos, ¿no? Pero bueno, en la página de RENIEC dice que es abierta para que cualquier persona lo pueda hacer, ¿no? Pero como les señalaba, no necesariamente todo el mundo tiene esta facilidad. Entonces, se puede aprovechar de todas maneras las mesas de partes públicas para enviar los documentos que queremos, no sé, esta vez una solicitud de acceso a la información, que por cierto también lo podemos hacer vía electrónica, ¿no? Y eso es, por ejemplo, el acceso a la información pública ha tenido esta característica, ¿no? Hacerla vía electrónica o hacerla en físico, ¿no? Pero claro, obviamente identificando a las personas que están pidiendo esta información, ¿no? No sé, adjuntas tu DNI y tal. Entonces, igual también para las solicitudes que se requiera hacer, ¿no? Con la mesa de partes online o virtual, presentar tu carta y adjuntar tu DNI o el DNI de las personas que están firmando, ¿no? Me quedé con la duda porque no te escuché muy bien, Erika, que una de las personas se preguntaba si a futuro iba a haber, ¿no? Mira, la verdad Cristian, sí, nos preguntaban si en algunos países donde ya estos mecanismos de participación son live y sería recomendable adaptar estas modalidades, solicitud de referéndum, revocatoria o remoción digital, virtual. Y como el mismo Cristian señala, ¿no? Sería recomendable de poder un poco, no solo por el tema de la pandemia, ¿no? Porque ya pasa la pandemia y volvemos otra vez, ¿no? A movilizarnos y tal, pero sí creo que es importante esta adaptación también a las nuevas tecnologías, ¿no? Y que a mi percepción particular, o sea, yo sí estoy a favor de que podamos hacer, tener más mecanismos de participación a través de mecanismos digitales, ¿no? Obviamente tomando en consideración, como les decía, que estos mecanismos democratizan, ¿no? Para cierto sector y pueden ser una limitante para otros, ¿no? Para quienes, por ejemplo, no tengan acceso porque no tienen conectividad o no tienen una laptop o una PC o no manejan los temas digitales, en fin, ¿no? O sea, tomando en consideración eso, pero de todas maneras sí tendría que ser un paso como, yo creo, natural, que todos los estados, y en este caso el estado peruano, debería dar, viendo pues cómo estamos funcionando ahora, ¿no? Y no es cosa tan compleja, la verdad, porque, por ejemplo, OMPE, a través del voto electrónico no presencial, cuando hacen las votaciones de los colegios, no sé, colegios de químicos, abogados, en fin, o sea, ya está implementando esta especie de votación no presencial, ¿no? Entonces, si por ejemplo una de las limitaciones de un cabildo abierto, justamente ver que las personas que participen sean de esta localidad y no vaya otra gente porque solo quiere ir a molestar al evento, ¿no? o sabotear el evento. Entonces puede ser, por ejemplo, una manera de poder verificar la identidad de las personas, ¿no? O sea, de tecnologías hay, de todas maneras, que tendría que hacerse, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No sé, la verdad, Cristian, de otras experiencias a nivel internacional,
Pero buena pregunta y me has dejado también con la duda, entonces lo voy a buscar, ¿no? Pero bueno, esa es como yo espero que los gobiernos, tanto distritales, locales, como el gobierno central se dé cuenta, pues, que hacia dónde estamos girando, ¿no? Que es cada vez más, digamos, más utilizar los canales digitales tecnológicos y que pueda generar al menos algunos de los espacios de participación que puedan darse a través de la virtualidad. Bien, ya tengo que ir cerrando las consultas, pero tenemos allí un participante que está levantando la mano. No sé si estás de acuerdo. Creo que son las dos últimas consultas. Con eso ya cerraríamos Sí. la sesión. A ver, Benjamín. Ok, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Ok, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches con todos. Muchas gracias, Pilar, por su exposición. Estaba escuchando que los mecanismos de participación ciudadana ya con la nueva tecnología es como que se está innovando, ¿no? Pero me puse a pensar, soy de la sede de Cusco, y pues me puse a pensar en mis abuelos, en mis papás y todos ellos. Ellos no viven en la ciudad del Cusco, pero nosotros sí, por temas de estudio. Y ellos viven en las zonas altoandinas, principalmente en la provincia de Quispicanchis. Y me preguntaba si es que a través, en ese caso, del Jurado Nacional de Elecciones o a través de las instancias que corresponden al gobierno, se ha implementado o se está implementando un mecanismo de participación ciudadana directo con esas personas, con su lenguaje, con su cultura y con todo ello. La verdad, yo no tengo información de eso y por eso hago la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Kimberly, por favor. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha, Kimberly. Ah, genial. Bueno, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta que va más que todo por curiosidad. Y es que mencionaron de que la OMPE creo que presta sus servicios para poder apoyar a entidades externas para sus elecciones. Justo ahora lo mencionaron. Y quería saber qué tendría que hacer una organización para solicitar ese servicio de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones, no sé cómo se maneje bien. Bueno, ya, está bien. Gracias, Kimberly, Benjamín. En efecto, justo yo también revisando un poco las experiencias de participación ciudadana, por ejemplo, en otras provincias, ¿no? En otras provincias, además y en provincias donde no necesariamente se habla, por ejemplo, el español, ¿no? En el caso que me acuerdo que estaba viendo una noticia de SENACE sobre participación ciudadana respecto a un proyecto minero. No recuerdo, creo que era el proyecto minero Las Bambas. Entonces, Las Bambas, una de las localidades es, ¿cómo se llama? Chalhuahuacho, me parece, o Chalhuahuanco, no me acuerdo, Chalhuahuacho creo que era. Chalhuahuacho de Las Bambas, disculpe. Ok, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estos mecanismos de participación a través de reuniones, de oficinas, de módulos, de reuniones informativas, mucha de la gente de Chalhuahuacho no necesariamente, no habla pues el castellano, ¿no? O el español más bien. Entonces, el principal idioma es el quechua. Entonces, lo que la institución hizo, ¿no? Ya con un enfoque intercultural y que entiendo yo, las entidades están obligadas a aplicar el enfoque intercultural también en sus mecanismos de participación ciudadana. Lo que hizo SENACE en esa oportunidad fue generar justamente estos espacios de reuniones informativas a través de materiales audiovisuales en quechua, ¿no? Y entonces, digamos, esto es esta sería una buena práctica de aplicación del enfoque intercultural en una iniciativa de participación ciudadana, ¿no?
en este proceso de participación ciudadana. Y de que hay, sí hay. Ahora, que sea una gran mayoría, no necesariamente, ¿no? O sea, tendríamos sí que revisar, por ejemplo, en cada provincia o en cada distrito que nos interese, ¿no? ¿Qué organizaciones están abriendo espacios de participación ciudadana? Por ahí hemos visto, por ejemplo, los mecanismos de participación más normativos, ¿no? Pero les mencionaba al inicio, no son los únicos, ¿no? Hay otros espacios que se pueden generar donde se puede dar diálogos o llegar a acuerdos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, sucede en proyectos mineros, ¿no? Donde la población está bastante involucrada, entonces tú tienes que como que llegar a acuerdos, sino lo que genera son conflictos sociales, de los cuales, por cierto, tenemos un gran número, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero hay experiencias, ¿no? Eso sí, tendríamos que buscar específicamente, Benjamín, en tu localidad, por ejemplo, ¿no? Pero de que las hay, sí, sí hay y están también cada vez más siendo impulsadas, reconocidas, ¿no? Que estas sean en el idioma del cual la población o del cual la mayoría de la población hable. No tiene sentido hacer un mecanismo de participación, de consulta en español cuando el 80% habla, no sé, aymara, quechua, shipibo conmigo, ¿no? Sería como un poco bastante desubicado, jalado los pelos. Y lo otro que señalaba Kimberly también, bueno, esto tendríamos que preguntarle a OMPE, ¿no? Finalmente es el sistema que ellos están utilizando como entidad o como organismo electoral responsable de la gestión del proceso de elecciones, en este caso de los colegios profesionales. Pero eso, ¿no? Como quizá hacerle esta consulta directamente a OMPE, porque en efecto este sistema que utiliza es certificado, ¿no? Ha pasado por un montón de revisiones, en fin, y está conectado además con el padrón electoral de RENIEC, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos un avance de un sistema de votación electrónica no presencial, que facilita un montón la vida, principalmente para los colegios profesionales y más aún en esta época, pero también podrían servir para otros espacios. Pero a ellos hay que preguntarles directamente. Muchas gracias, Pilar. Tenemos algunas cosas que se han ido quedando, pero ya recién tiempo, tenemos que ir concluyendo. Pilar, te queremos hacer a nombre del voluntariado y la participación. Muchas gracias por dedicarnos este tema que va a servir mucho a cada uno de los participantes en el desarrollo de este módulo de capacitación desarrollando en este momento en aula virtual. Te queremos agradecer la participación y a todos ustedes también agradecerles su asistencia, su participación. No olviden registrar su asistencia en el chat solo una sola vez y no olviden que es muy importante que de acuerdo a nuestro cronograma de trabajo mañana, a partir de mañana ya está habilitado el foro. Foro, recuerden, es calificado. Así que revisen bien su cronograma y estén atentos a cada una de las actividades. El de mañana hasta el día martes. Muchas gracias. A ver si podemos activar nuestras cámaras para todos nuestra foto de despedida, nuestra foto grupal, por favor, a ver que tengan posibilidad en este momento de activar sus videos. Nos podemos tomar junto con nuestra exposición Pilar Rojas, la foto final de participación. A ver, vamos a ver. Ahí está Benjamín, allí está Ney, Francesca, ¿qué tal Brenda? María Gracia es de Lambayeque, si no me equivoco. Ahí Manó, ¿qué tal? Por acá también vemos más participantes, hemos tenido una muy acogida. Así que todos saludamos a la cámara en este momento. A ver, una más por si acaso, una más. Y listo. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos y todas. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.
Mañana no se olviden de entrar al foro a partir de las 9 de la mañana. Saludos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos, gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias con todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.